de la República con una posición diametralmente opuesta, entendemos, sobre el caso de lo que ya ha ocurrido, la salida de Mariano González del Ministerio del Interior. Estamos con el congresista Héctor Ventura, de Fuerza Popular, que además es presidente de la Comisión de Fiscalización, que evidentemente ante los anuncios del presidente de la República, Pedro Castillo, pues ha empezado a acelerar los trabajos de citación a diversos personajes en toda esta historia. Congresista Ventura, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias a usted, Omar, por la entrevista. No, muchas gracias, congresista. A ver, en principio, ¿qué acciones concretas, antes de su comisión, qué acciones concretas en global va a tomar o debería tomar el Congreso de la República ante lo que hemos conocido, ¿no? La expulsión intempestiva del ministro del Interior, Mariano González? Bueno, y siendo este gobierno lamentablemente informal, cesando, despidiendo a un alto funcionario por Twitter. Tanta informalidad se ve desde el comienzo. No obstante, Omar, hemos emitido un informe final en la Comisión de Fiscalización, sí, y en el informe hemos sido bastante respetuosos de todo procedimiento, respetando siempre los derechos fundamentales de todos los testigos e investigados en la Comisión de Fiscalización, a los que han ido a declarar, por cierto. Pero hemos encontrado indicios, evidencias, elementos de convicción suficientes que concluyen que lamentablemente nuestro primer mandatario, Pedro Castillo, sería el cabecilla de una organización criminal, con los exministros, con el sobrino, con los empresarios que han ganado las licitaciones. Y ayer el ministro o su exministro del actual gobierno ha ratificado todo lo que nosotros hemos hecho o hemos concluido en la Comisión de Fiscalización. El propio ministro del Interior o exministro del Interior, Mariano González, ha hecho referencia tal cual nosotros hemos descrito en el informe final del caso Zarratea. En consecuencia, es evidente que el presidente de la República tiene miedo a que se investigue, tiene miedo a la justicia, y lo que ha hecho ayer el ministro al cesar en funciones al ministro Mariano González es simplemente dejar sin piso para que las investigaciones, tanto el Ministerio Público como la Policía Nacional, puedan quedar sin efecto. Digamos, ¿usted cree, le pregunto, que la salida de Mariano González es por el temor del presidente a que se logre encontrar a uno de los 3 prófugos de la justicia, es decir, a los que son sindicados en la tesis del Ministerio Público de ser los operadores directos del presidente en esto que sería una organización criminal? Ha sido evidente los golpes bajos de hacer quedar mal a nuestra valerosa Policía Nacional, lo que han hecho anteriormente con la policía. Cuando nosotros hemos advertido de la fuga de estos investigados en la Comisión de Fiscalización y en el Ministerio Público. Lo que ha sucedido ayer es de que el exministro Mariano González ha estado reuniendo a un equipo sólido, un equipo con conocimiento, porque han sido policías que en su momento han desarticulado Sendero Luminoso. Por ejemplo, han tenido la experiencia de capturar al camarada Artemio. Hoy se ha querido hacer eso. El mismo ministro o exministro ha hecho referencia a lo que le estoy mencionando. Pero reitero, el presidente no está de acuerdo. El presidente no le conviene que se hagan estas investigaciones, no le conviene que encuentren a Fray Vázquez, a Bruno Pacheco, a Juan Silva, porque estos en su momento van a tener que declarar. Y lo que se ha venido diciendo en la Comisión de Fiscalización se ha podido corroborar con chats, con documentos, con el levantamiento del secreto de las comunicaciones, que hoy todos somos testigos de cómo habrían estado organizando, concertando estos actos de corrupción para ganar licitaciones en el Puente Tarata y en el Ministerio de Transportes. Lo que dice hoy día, lo que siempre repite el premier Aníbal Torres, es que no existe absolutamente ninguna prueba de todos esos dichos que vinculen directamente al presidente de la República. Y bueno, estábamos conversando con el congresista Alex Paredes, que nos dice también que el presidente pues ha pecado de inocente, que él no sabía nada de lo que venía pasando y que es más que probable que hayan podido usar su nombre para promover estas fechorías. Yo creo que no es tan cierto, carece de fundamento real lo que dice el congresista, porque es más, él acaba de hacer mención
de que algunos amigos del presidente, algunos allegados al presidente, vienen utilizando el nombre del presidente en provincia y jactarse de que son amigos. Pero eso no puede suceder en el núcleo de su familia. La cuñada, que es considerada como hija mayor, Jennifer Paredes, hemos visto cómo ella, con una indumentaria de una empresa, venía ahí armando estrategias para ganar las licitaciones. Entonces, que se diga que el presidente no sabía, pues ya eso es poco creíble, es risible, ¿no? Y dado que lo menciona, ¿no? Yo no sé cuán grave en términos legales han sido las declaraciones tanto de ella como del amigo, el empresario, porque efectivamente reconocen la relación de amistad y reconoce que ella trabajó para esta empresa por unos meses, empresa que tenía visitas a Palacio, empresa que luego gana licitaciones millonarias posteriores a estas visitas. Es decir, no sé si se han dado cuenta de lo que han declarado en realidad. Y no solamente es Hugo Espino, que ha concertado con la señora o señorita Jennifer Paredes, sino también es la hermana de Hugo Espino, que también gana las licitaciones por aproximadamente 3 millones. 3.8, creo. Vea usted. Es más, lo que se ha venido diciendo de manera inexacta es de que lo que se ha ido investigando no tiene credibilidad. Y yo creo que esto a estas alturas ya no puede ser creíble. Todo el país ha visto cómo se ha sustentado el informe final y se ha podido corroborar que lo que decía el presidente en sus entrevistas, que no conocía a Carelín, que Juan Silva decía no conozco a Samir Villaverde, todo eso ha sido sustentado, dejando sin efecto esas declaraciones, porque lo que en las investigaciones y de acuerdo al levantamiento del secreto de las comunicaciones se ha podido dejar sin efecto esas versiones del presidente y de Juan Silva, porque Juan Silva sí conocía, sí se había reunido, sí se habían comunicado con Samir Villaverde, y ahí están las llamadas telefónicas, inclusive con el propio teléfono del hijo del presidente Pedro Castillo, Arnold Castillo. Ahora, y entiendo que el propio presidente cae en contradicciones, por no decir que miente, cuando señala, por ejemplo, en una entrevista que él había perdido contacto desde la campaña con su sobrino Fray Vázquez Castillo. Pero Fray Vázquez Castillo registra, me parece, 40, si no me estoy equivocando, 28 ingresos a Palacio de Gobierno. Ingresos, no solamente él, sino también con Alejandro Sánchez Sánchez, el dueño de la Casa de Zarratea. Llamadas telefónicas donde se comunican antes de que asuma funciones, justo en el trámite del accionar para conseguir la licitación del puente Tarata. Luego hay un vacío de comunicación, pero sorpresa, se comunicaban no entre Fray Vázquez y el presidente, sino con el teléfono del presidente. Perdón, con el teléfono del hijo del presidente. Del hijo. Ahora, a ver, todo esto que está ya en el... A ver, es tan abultado todo esto que estamos comentando, y nos podríamos pasar, creo, todo el programa, que el Ministerio Público, efectivamente, en un acto sui generis, ha abierto a un presidente una investigación en ejercicio. Eso es un hito que no había ocurrido en el Perú. Pero eso va a tener su curso congresista. Y sabemos que en el Perú la justicia pues toma varios años. ¿Cuál es el camino para resolver esto políticamente? Claro, históricamente un presidente que está siendo investigado por actos de corrupción, 2 investigaciones, ya probablemente se venga uno, y el error de la ex fiscal de la Nación, Soraya Dado, pésimo por pretender suspender y archivar las investigaciones, pero eso diligentemente no se está haciendo ahora. Lo que corresponde ahora, frente a estas evidencias, indicios, elementos de corrupción, abundante información de los actos de corrupción de este gobierno, encabezado por el presidente de la República, lo que viene por el bien del país es de que el presidente renuncie. El presidente ya no debe llegar a 28 de julio. O en su defecto... Pero claramente eso no va a pasar, porque usted habrá escuchado la conferencia de hoy, ¿no? Donde la imagen que han querido dar desde el gabinete es a un gabinete ecuacionado. Han salido todos los ministros a hablar de cualquier otra cosa al principio, y luego ya han respondido las preguntas de la prensa y han declarado los que suelen declarar como voceros del presidente. Llama la atención de que esos ministros fungen de abogados y los abogados fungen de ministros. O sea, todo está entreverado en este gobierno. Pero es que, claro, el presidente no va a renunciar, por lo visto. Sí, no. Lo que queda es llamar a los congresistas, a los 130 congresistas,
de que lo que vienen diciendo en sus regiones, lo que vienen transmitiendo alrededor de Lima, vamos a luchar contra la corrupción, vamos a romper todo ese camino, ese sendero oscuro de corruptos. Pero ¿qué hacen al momento de votar? Don Omar, votan en rojo, en contra, por ejemplo, del informe Zarratea, que sí hemos realizado una exhaustiva investigación sobre estos presuntos actos de corrupción, o simplemente no van al Pleno del Congreso. Y justamente esos congresistas son los que se han venido comunicando con Fray Vázquez, de las bancadas de Juntos por el Perú, de APP. Es decir, congresista, en este momento no tienen los 87 votos. Lamentablemente no se tiene, pero esperemos que los congresistas reflexionen por el bien de ellos mismos, por el bien de su familia, por el bien del Perú. Hoy, por ejemplo, yo estuve cumpliendo obligaciones en mi región Tumbes. He tenido que cortar el trabajo que estoy haciendo en mi región para venir aquí y cumplir con mi obligación como presidente de la Comisión de Fiscalización. Es decir, por culpa de estos actos de corrupción, por culpa de estos malos funcionarios, se rompe el trabajo que venimos haciendo nosotros en nuestras regiones. Y no es que no se llega a esos 87 votos, porque quizás, no digo todos evidentemente, pero quizá para muchos pues les es difícil pensar en que se puedan ir todos, que ese es el riesgo de no querer perder esas parcelas de poder que han obtenido, digo, para no todos, pero para muchos congresistas. Bueno, tres temas importantes. Lo primero sería que el presidente renuncie, no va a renunciar. No va a pasar. Segundo, de que los congresistas asumamos funciones drásticas y votemos a favor de una vacancia por incapacidad moral. Un presidente que no tiene dignidad, que falta a la verdad, que no tiene transparencia, falta de objetividad. Y lo otro es de lo que ya en Fuerza Popular hemos estado haciendo referencia, inclusive nuestra lideresa Fuerza Keiko Fujimori ha marcado una línea. Lamentablemente nos tendremos que ir todos. Nadie se aferra al cargo. Por el bien de todos los peruanos es que tendremos que pasar ya al extremo de irnos todos. Ya, pero ¿qué significa? Porque efectivamente, ¿no? Lo dijo Keiko Fujimori, incluso en este evento dijo, bueno, yo estoy a favor del adelanto de elecciones y por si acaso yo no voy a postular, así que estén tranquilos. Es más o menos el mensaje que ella dio el día de hoy, me parece. Pero ¿cómo se traduce eso en una iniciativa legislativa? ¿Fuerza Popular va a presentar algo? Porque entiendo que hay una iniciativa presentada por Susel Paredes y la cual ha suscrito Diego Bazán de Avanza País. Y ahí quedó. Se tendrá que cumplir con el procedimiento establecido en el reglamento del Congreso para ver la manera de cómo hacer de que se cumplan estos nefastos o que no queden en el lindero estos nefastos hechos que todos estamos conociendo. Por eso le decía, tres temas importantes. El presidente no va a renunciar, lo otro sería la vacancia y lo final, lo extremo, sería que todos llamemos a nuevas elecciones, un adelanto de elecciones. Pero lo saludable para el país es que se respete todo procedimiento constitucional. De los 5 años de los congresistas y sería ideal de que el presidente también se quede, pero con este presidente investigado, teñido de corrupción, ya es insostenible su presencia. Sí, claro, pero en este momento, ¿qué es lo realista? ¿No? ¿Qué es lo que va a pasar? Porque claro, usted en la Comisión de Fiscalización ha citado ya a Mariano González, me parece que ha citado también al nuevo ministro y al Premier para mañana. Claro, ¿qué es lo que busca con esas citaciones, por ejemplo? Bueno, lo primero con el ex ministro, conocer la verdad, conocer por qué él lo cesan en sus funciones, cuál es el trabajo que ha estado haciendo, la estrategia que iba a tener frente a los prófugos como Bruno Pacheco, Juan Silva y Fray Vázquez, y al ministro actual, al Interior, es de que si él va a cambiar a este equipo organizado, a este equipo que ha sido elaborado estratégicamente por el ministro saliente. ¿Qué es lo que va a pasar? Y un dato importante, que además ha solicitado la fiscal de la Nación. Ojo, muy precisamente, porque claro, hoy día lo habrá escuchado usted, al nuevo ministro se le escucha decir cuando le preguntan efectivamente eso que usted señala, que no, que es lo que sí, él tiene el apoyo, pero no solamente los va a apoyar, sino que los va a fortalecer, ya con esa palabra, no sé cómo los va a fortalecer, va a introducir, entiendo, a personal, a efectivos del equipo anticorrupción, que fue justamente a los que se le escapó Juan Silva. Y lo que nosotros habíamos advertido mucho antes,
Inclusive cuando se fuga Fray Vázquez, Y Bruno Pacheco, nosotros advertimos en la comisión, pero se escaparon. O sea, nuevamente denigrando a nuestra Policía Nacional. Advertimos la fuga de Juan Silva, se les escapó a Dimitri. Imagínense. Entonces, eso es lo que estamos viendo en este gobierno: ineficiencia, actos de corrupción, desestabilidad. Vean cómo estamos en Tumbes, estamos solicitando la presencia de los congresistas, la presencia de los ministros, pero no se va a poder trabajar de manera articulada, porque mire, con ministros teñidos de actos de corrupción, procesados administrativamente, procesados en entes judiciales, es difícil de que podamos llevar solución. Como Fuerza Popular, y dado que la lideresa de Fuerza Popular ha planteado el tema de adelanto de elecciones, como bancada, ¿van a presentar algún proyecto? ¿Van a impulsarlo? ¿Lo han discutido? ¿Qué se conversa a la interna? Eso lo vamos a tener que valorar en el seno de la bancada. De por sí, ya antes se ha estado hablando de esos temas y yo creo que ningún congresista de Fuerza Popular se va a aferrar al cargo. Por el bien del país, es lo que estamos siempre mencionando durante todos estos largos meses, es que por el bien del país hemos sugerido al presidente de la República que designe a funcionarios, a ministros idóneos, y no los que estamos teniendo estos ministros con procesos administrativos, con procesos judiciales, hasta con sentencias. Porque entendemos que serían las únicas tres vías, ¿verdad? Renuncia, vacancia o un proyecto de adelanto de elecciones, que tendría que ser, y le pregunto, una reforma constitucional, es decir, tendría que ser aprobada con 87 votos en 2 legislaturas o mayoría simple y referéndum. Por eso le decía, todos estos mecanismos habría que discutir en el interior de nuestra bancada, y si es que queremos ser nosotros los que presentamos el proyecto, o de repente otras bancadas que también pensarían lo mismo, ¿no? Esperemos que todos nos juntemos para salir de este meollo político y económico ¿Y por qué triste para el país. Sí, claro. ¿Y por qué cree que pese a que estamos en una situación tan, digamos, tan compleja, la calle no se prende? No ocurre lo mismo que ocurrió cuando asumió Manuel Merino. Bueno, ahí de repente voy a recibir críticas, pero ahí han sido asusados por grupos de caviares, algunos medios de comunicación, pero yo creo que lo que la población quiere es de que los congresistas cumplamos nuestras funciones y realicemos esta función de fiscalización al gobierno, no de oposición, de fiscalización, para que cumplan estrictamente el Ejecutivo las obligaciones que se le han encomendado. Y eso es lo que nosotros pretendemos: cumplir con lo que la población ha encomendado al Congreso de la República. Y creo que desde Fuerza Popular hemos sido coherentes en el estricto cumplimiento de nuestras funciones. Y más bien no tendrá que ver con ese abultado rechazo, desaprobación que tiene el Congreso de la República, que incluso es mayor que la del presidente. ¿Eso no es algo que los llama a la reflexión también? Omar, pero vea usted, los congresos a lo largo de la historia republicana siempre no han sido populares, ¿no? Siempre han estado en el medio. No hay un mea culpa, no hay una crítica quizá a la conducción de la mesa directiva. Por supuesto que sí. Hay una crítica constructiva que, lamentablemente, por algunas decisiones de algunos malos congresistas, lamentablemente estamos mal vistos todos, ¿no? Y eso hay que reconocer, de que acciones de algunos congresistas que desean luchar a favor de la corrupción son los que no van al Pleno o los que votan en contra de esta lucha contra la corrupción. Por ejemplo, le pregunto para un ejemplo concreto, ¿no? Lo que acaba de decidir la mesa directiva, ese tema de extender por 6 meses más una serie de beneficios, ya una vez que dejan la mesa directiva, tener su chofer, su policía. A ver, y en una coyuntura como esta, ¿no contribuye a eso? Yo creo que ahí tendrían que reflexionar, pero de por sí la señora congresista Lady Camones ha renunciado a los beneficios. Y yo estoy seguro que, en el transcurso de estos días seguramente van a dejar sin efecto esa decisión. Errada, por supuesto, pero bueno, hay que seguir trabajando por bien de todos los peruanos. Y por nosotros, por nuestra familia, por los que nos han elegido. ¿Cómo viene, también para ir terminando, congresista, la mesa directiva? A ver, y esto hay que ponerlo en perspectiva. Fuerza Popular, en este momento, es la primera minoría en el Congreso. Ustedes tienen 24 escaños. Podemos estar en contra, podemos estar a favor, pero ustedes votan en bloque, más allá de si estoy a favor o en contra, pero votan en bloque.
¿Qué han decidido para la mesa directiva? Pero siempre hemos votado en bloque, siempre digamos, en acuerdos, desacuerdos, posiciones, y luego llegamos a un consenso en Fuerza Popular. No es que simplemente... Claro, bueno, pero al final siempre hay una su voto es en bloque, propia, claro, pero su voto es en supuesto. bloque. No, ahora lo que nos toca, que seguramente en los próximos días vamos a reunirnos en la bancada y vamos a tomar la mejor decisión, ¿no? ¿Ustedes están dispuestos a respetar este acuerdo para que sea APP la que presida la mesa directiva, o debido a los problemas que tiene APP con las renuncias de Gladys Echaíz, Héctor Acuña? Espero me entienda usted, no podría adelantar ninguna opinión respecto antes de que pueda reunirme o de reunirnos en mi bancada de Fuerza Popular. Pero entiendo que la simpatía, al menos conversando con la congresista Patricia Juárez, era por Gladys Echaíz, ¿no? La congresista Echaíz es un buen cuadro, pero esperemos que se tenga consenso dentro del Congreso de la República. Ahora, no sé si me parece que era Hernando Guerra García que decía lo siguiente, ¿no? Que lo más importante en este caso era votar, más allá que por las personas, por la lista que pueda generar los consensos suficientes para ganar. Porque se podría dar el caso donde se presenten 3 listas. Claro. Es lo que le decía, nuestra congresista Echaíz es un buen cuadro, tiene un buen perfil, pero esperemos que se tenga consenso entre todas las bancadas, y eso es lo que siempre estamos buscando en Fuerza Popular. Perfecto, congresista, muy amable. Muchísimas gracias. Gracias. El congresista Héctor Ventura, congresista de Fuerza Popular y además presidente de la Comisión de Fiscalización. Vamos a conversar